En Valencia, cada miércoles hacemos una paradita, dedicamos unos minutos a la educación infantil y lo hacemos con nuestra maestra en educación infantil, Begoña Juan. Bienvenida, Begoña. Buenas tardes, Muy buenas tardes. Además, hoy Begoña viene acompañada de Montserrat Pérez. Bienvenida, Montserrat. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y es que hoy vamos a hablar de las dificultades del habla en los niños. Porque parece ser que desde los colegios, ellas que están en constante contacto con los peques, bueno, pues han detectado que desde hace unos años se está observando pues precisamente un mayor número de niños que tienen dificultades en el habla. Y hoy en este programa pues vamos a hablar de las causas de este incremento y de cómo podemos atenuarlo, tanto desde casa como desde el colegio. Montserrat Pérez es maestra especialista en audición y lenguaje del Servicio Psicopedagógico Escolar, me imagino que del cole, ¿no? Bueno, ella viene a nuestro cole, ya este es el primer año, pero ya va... Realizas este servicio, ¿no? Ese servicio, claro. Sí que es cierto que desde el colegio es donde nosotros pues notamos en los primeros años que el niño se matricula en los centros, cuando hemos visto este incremento en las dificultades del habla, es decir, antes podríamos tener pues, niños que la R, que es la más habitual, no la pronuncian bien, pero ahora estamos detectando muchos niños, ya llevamos unos años, que en ocasiones nos cuesta hasta poder entenderlos. Echamos mano de sus amiguitos, porque a lo mejor los niños que vienen pues ya llevan algunos par de añitos que están en la guardería juntos, y, a ver si entiendes a tu compañero. Vamos, que necesitas traductor. Entre ellos se entienden, pero cuando dices que no sé lo que dice, digo, esto ya es cuestión de avisar a las familias y ir indagando un poquito a ver cuáles son las causas, claro, que ocasionan este habla que no es correcta, y aquí es cuando ya echamos manos de, exacto, de una especialista, exactamente. Porque una cosa es que no se tenga mucho vocabulario, que en edades tempranas pues suelen aprenderse 4 o 5 palabras, 6, 7, 8, las que manejen ellos más, y otra cosa es que no se les entienda al hablar, cuando por edad ya debería de entendérseles un poco, ¿no? A ver, el lenguaje, digamos que se adquiere en toda la etapa de infantil, sería de 0 a 6 años. Es una etapa en la que se produce un desarrollo brutal. Tenemos que tener en cuenta que ahí hay una inmadurez fisiológica, incluso del sistema nervioso, claro, y el niño, no obstante, es capaz, un niño en condiciones normales, de adquirir ese lenguaje. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente influyen causas sociales, causas familiares, pueden haber también problemas de tipo físico, si el niño, o de enfermedades. Claro. Lo que ocurre que yo creo que sería, casi para limitar un poco, hablar de los problemas más corrientes, más habituales, ¿no? Que serían las dislalias, que se llaman así, y los retrasos simples del lenguaje. Es lo que más vemos en estas edades. Vamos con la primera de ellas, sí. ¿Qué es la dislalia? ¿Qué es esto? Una dislalia sería una mala articulación de un fonema. ¿Qué es un fonema? El sonido de una letra, de cualquier letra. ¿Qué ocurre? Que un niño, cuando tiene una mala articulación, puede articular mal por varios motivos. Bien porque omite ese sonido, no sabe pronunciarlo y lo omite. Por ejemplo, para decir fresa, diría fesa. 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 Claro. En otro caso sería la sustitución. Como no domina la R, utiliza la L. ¿Qué diría? Flesa. Flesa. Y en otro caso sería añadir. En vez de decir fresa, diría felesa. Felesa. Curioso esto, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que con estos niños lo que se intenta, hasta los 4 años, tienen las familias, tienen sus tutoras en los colegios, y poco a poco, por propia evolución, van corrigiendo y por su cuenta, digamos, son capaces de corregir. Pasados los 4 años es cuando una dislalia se haría sistemática y habría que intervenir. Que habría que intervenir y darle unas pautas tanto en el cole como en casa para solucionar este problema. ¿Son problemas que con ayuda se solucionan más pronto o problemas que pueden perdurar en el tiempo?
Si se interviene rápidamente, se solucionan rápidamente y no hay problemas. Lo que ocurre que las dislarias también depende del número de fonemas afectados. Claro. Si solamente hay 2, 3 fonemas, son rápidos. Si es la R por edad, los órganos articulatorios hasta los 7 años casi no están, digamos, plenamente preparados para pronunciarla. Cuando se dan muchas, les llamamos trastorno múltiple. Ajá. Y ahí, pues, costaría un poquito más. Un poquito más, Un ¿no? poquito más. Pero todo es posible revertir esta Totalmente, situación, totalmente. sobre todo si en los colegios se ofrece la oportunidad de dar el servicio que da Montserrat, Claro. es decir, de trabajar individualmente a lo mejor con Sí. el niño que tiene este problema, ¿no? Claro. Y sobre todo detectarlo a tiempo para intervenir, como decía Montse, rápidamente, porque es más fácil, tiene una solución más rápida, y también para dar las pautas a la familia, porque en muchas de estas ocasiones esos problemas o esas dificultades en la pronunciación de esas letras, de esos fonemas, son causadas desde la propia familia, El famoso baby talk, Sí. Este de, ¡ay, qué hito que es Sí, mi niño! que En vez de decir hace bonito, gracia. ¡ay, qué hito es! Hace gracia, los padres pues, por supuesto lo entienden, entonces no hay una corrección desde casa y el niño, pues como lo entienden y nadie le corrige, pues se habitúan y lo siguen pronunciando así, o biberones que se alargan en el tiempo, los chupetes, esos pequeños detalles, o una mala alimentación, es decir, una alimentación muy triturada, así Claro. que el niño no está acostumbrado a masticar y, pues, a allá, ejercitar claro, los esa músculos. lengua para arriba, para abajo, y entonces tiene la lengua así. Son muchos factores que las familias, pues sería conveniente que conocieran y pudieran, pues, rectificar antes de que esas pequeñas dificultades del habla, pues se hicieran más importantes. Más importantes. Yo me imagino que se interviene por parte de una profesional como Montserrat cuando el problema bueno, la manera de hablar del niño, dices, ya no le toca seguir hablando así, habría que intervenir en esto, porque todos conocemos, yo recuerdo porque no me está oyendo, lo cuento, que mi hijo mayor, que ahora es bastante mayor, sustituía palabras, es decir, pues sí, tenía dificultad para decir, me acuerdo mucho de pestañas, él decía castañas, se quedaba tan ancho, Sí. y esto al principio te hacía gracia, pero llega un momento que tienes que decir que no son castañas, que se llaman pestañas, y como esto, muchas cosas, plátano, hipopótamo y cosas así, que de hecho inventaba él su propia manera de poder decirlo. Estábamos hablando de ese primer problema, que es la dificultad para pronunciar un fonema. ¿Cuál es el otro problema que también se da mucho en los peques? En infantil estamos diciendo los dos que más se dan en cuanto a número, en cuanto a incidencia. El otro sería el retraso simple del lenguaje. El retraso simple del lenguaje estaría caracterizado porque hay no es una evolución como el resto de los niños, se llama retraso precisamente por eso, porque hay un desfase, pero a todos los niveles del lenguaje. Todos. Sí. Entonces veríamos que el desfase se da a nivel fonológico, en cuanto a los fonemas, no se pronuncian correctamente, también morfosintáctico, semántico, incluso en lo que es el uso, en la expresión. ¿Qué ocurre? Que estos niños, a veces, este retraso va asociado a otros problemas físicos que también tienen. Claro. Sería, por ejemplo, pues a un desarrollo más tardío, o a veces han tenido algún problema de hospitalización, algún otro problema. Entonces, la ventaja con la que contamos es que los niños ahora están escolarizados desde edades muy tempranas, Muy pequeñines. muy pequeñitos. Las tutoras es cierto que enseguida captan cuando un niño tiene problemas, porque es evidente que van todos más o menos a un ritmo, y siempre hay alguno que tiene o unas diferencias o se queda por detrás. Por detrás. Inmediatamente se ponen En marcha. Sí, en marcha claro. todo lo que es el protocolo. Se habla con con la orientadora del centro, enseguida se da parte a los especialistas y en un tiempo prudencial se atiende. Claro.
se da con bastante frecuencia, ¿no? Pues es lo que Begoña? comentábamos, que está que incrementándose se esto, está ¿por qué? incrementando. Pues yo creo que esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, que el ritmo de vida que llevamos ahora las familias, que no apenas tenemos pues eso, ese tiempo para estarnos tranquilamente con nuestros hijos, pensamos, los sobreprotegemos en cierta medida. Entonces esa sobreprotección, esa gracia que me hace, ese pensar que ya le pasará, Ya se que le eso no pasará. tiene importancia, que es pequeñito todavía. Y también lo que les cuesta a las familias en ocasiones quitar esos hábitos del chupete, porque me es más cómodo pues darle el chupete y así me deja descansar toda la noche, o no triturar, o darle la comida así en sólido, sino triturársela porque así acabo antes. Esos pequeños detalles están ocasionando todo este incremento en el habla, en la mala pronunciación de los niños. Yo creo que es muy importante que las familias tomen conciencia de que esto tiene que parar y Claro. que tienen que tomar unos buenos hábitos, tanto en el habla con sus hijos, el dialogar, el corregir, el estar en esos tiempos de tiempo muerto, pero en familia, En familia. ¿no? Aunque nos cueste establecer unas normas de hasta qué tiempo, hasta qué edad ya es conveniente o no, quitarle el chupete, quitarle el biberón, darle alimento sólido, que mastique, que todo eso ejercite. se deben concienciar, porque si no después hay problemas, y ya no solo en el habla, sino después en el aprendizaje, porque si esas letras o esa pronunciación no se interviene a tiempo y no se corrige, pues luego el niño va a tener problemas en la lectoescritura o en la comprensión de los contenidos que en cursos superiores se les va a exigir. Vaya por delante que no estamos en contra de las nuevas tecnologías, ni muchísimo menos, porque todos hacemos uso de ellas, algunos de manera más responsable y otros no. Pero me da la sensación también que, bueno, antes hablábamos con nuestros amigos en la calle, porque salíamos a jugar a la calle, hablábamos con las familias porque se comía sin la tele encendida, entonces los miembros de la familia se contaban su día, estábamos pendientes, bueno, pues de tener ese contacto físico. Hoy en día, y he cogido mi móvil, con los móviles, con las tablets, con los videojuegos, hay quizás también un mayor aislamiento en los menores, en los peques incluso, ¿no? Claro. Que tienden a, bueno, pues a estar pendientes de una pantalla, de un videojuego, hablan poco. Estas cosas también influyen. Influyen muchas cosas. Mira, por ejemplo, a nivel madurativo, los niños es evidente que van madurando con el tiempo. La maduración se puede acentuar o retrasar según los hábitos que una persona tiene. Por ejemplo, lo que hablábamos de la alimentación, quizás hoy se alarga demasiado el dar el triturado a los niños. ¿Por qué? Porque el masticar favorece la maduración del sistema fonológico, el sistema fonatorio más que fonológico, el que luego vamos a necesitar para pronunciar esos fonemas. Efectivamente, si hay un buen entrenamiento, una buena maduración, los niños tendrán más facilidad para pronunciar perfectamente que si no la tienen. Que si no la tienen, que si están acostumbrados, y voy a decir aquí a tragar como los pavos. Claro, te digo es yo, verdad, que no utilizan los músculos de la cara, la lengua, en fin. Claro. El simple hecho de enseñarse a sonarse ellos mismos y dejar despejado toda la naricilla, pues tienen a lo mejor todo esto cargado, no se les enseña, les limpian lo superficial o se lo sacan los papás mismos con las pelitas, y ellos pues siempre tienen esto cargado, no se enseñan ellos mismos a despejarse, a sentir que tienen la naricita obstruida y que tienen que limpiársela a ellos. Entonces son muchos pequeños detalles que ayudarían en ese sentido a facilitar esa buena pronunciación, y no solamente eso, sino que después eso puede causar también muchos problemas, porque un niño que no pronuncie bien, que sus compañeros no le entiendan, esto le puede crear a él una inseguridad de relacionarse con los compañeros, es decir, como no me entienden, pues
una timidez, No me callo, no hablo, me callo, me aíslo. cuidado, o si me preguntan no contesto porque no sé si voy a hacer el ridículo o voy a pronunciar bien. Voy a provocar la risa claro, también en la clase en un momento dado. Cuidado que no es solamente el problema de una mala pronunciación, sino otros problemas colaterales. Descartando que no hayan problemas psicológicos ni tampoco físicos que impidan una buena pronunciación del lenguaje. ¿De qué manera las familias y en el cole, pero vamos con las familias que nos estarán escuchando, muchos papis y mamis que dirán, ahí va, pues yo contaré lo que dice mi hijo, cómo pronuncia mi hijo, vería, sería. ¿Cómo pueden ayudar los papis en casa y luego vamos con el cole? Desde el nacimiento mismo se puede ayudar con el lenguaje. ¿Cómo? Pues hablándoles desde pequeñitos, cantándoles. ¡Ay, qué cosa más bonita! Claro, esto. favorece el ritmo. El hablarles, a la vez que haces algo, favorece la comprensión. Los niños, muchos de los aprendizajes que tienen, los van a tener por imitación. El modelo que ellos vivan en su casa será su modelo de referencia, donde él aprenderá las primeras palabras y aprenderá una forma determinada de hablar. Es muy importante que los padres todos los días dediquen un tiempo exclusivo a sus hijos. Muy bien. Contándole el cuento, hablando de lo que van a hacer, hablando a la vez que se hace una tarea. Preguntándoles cuando son más mayorcitos qué ha hecho, dónde le gustaría ir. Muy importante, cuando se le hace una pregunta al niño, no hacer preguntas cerradas. De sí o no, claro. Efectivamente, preguntas siempre abiertas, que el niño tenga la oportunidad de expresarse. Cuando un niño solamente dice una palabra o dos, intentar alargarla, diciéndole, ¿qué quieres comer? Si el niño dice galletas, pero galletas, ¿cuáles? ¿Saladas? ¿Dulces? Vamos a ir a comprar, intentar establecer un poco una mínima conversación con el niño que gire en torno a eso que le está diciendo. Eso sería también una forma de favorecerlos. De favorecerlos y ayudarles. A ayudarles fundamentalmente. Muy bien. Otra cosa muy importante es cuando se habla con un niño, mirar a la cara. Es otra forma de comunicación. El saber mirar a la persona con la que se habla, mantener la mirada. El sonreír sería un accesorio, pero es importante también mostrar que hay una confianza, que hay una complicidad, que hay un afecto. En todos los aprendizajes el afecto es fundamental. El contacto visual con la persona que tienes delante es fundamental porque ¿dónde se nos van los ojos cuando hablamos? A la boca. Hombre, dicen, hay que mirar a los ojos cuando se habla, pero si estás mucho rato manteniendo la mirada de los ojos puedes intimidar, por lo tanto se tiende, claro, se tiende a mirar, bajamos, exacto, bajamos y se tiende a mirar, por eso a esto le llaman el triángulo de la belleza, este que nos preocupa tanto, sí, el que es de barbas. exactamente la parte de la nariz, la boca, la barbilla, y es una buena manera de que él también aprenda a colocar la boca para pronunciar. Pero también porque al mirar estás demostrando que le estás atendiendo, que le prestas atención, claro, que es importante. No hace falta que le digas te quiero mucho, vamos a hablar, no, simplemente con los gestos estás demostrándole que te interesa lo que hace, lo que dice, y en esa interrelación es como vamos aprendiendo. Yo creo que en el cole donde Begoña trabaja, se hace un buen trabajo, valga la redundancia, porque cuando tuvimos aquí en Semana Santa una alumna que no se me va de la cabeza a mí, cada vez que hablo de ella es que me parto de risa, que es monísima, que se llama María, que ver cómo hablaba de bien, sí. Pero correcta, hombre, tiene edad ya de tener, pues ya tiene cierto vocabulario, pero me hizo mucha gracia cómo ella hablaba de bien, se expresaba, lo vivía, y esto se consigue con mucho trabajo. Con mucho trabajo. De ahí la importancia también de estar pendiente sobre todo de los niños, pero también esa interacción, siempre lo decimos, con las familias, estar comunicados. En ocasiones, cuando estas cosas suceden y antes de abrir el protocolo que decía Monse para solicitar el servicio del SPE, lo primero que tenemos que hacer también es ponernos en contacto con la familia, por si acaso pues algún dato que nosotros no, en la primera entrevista que mantenemos con los padres cuando se escolarizan a sus hijos, pues ha pasado desapercibido o ellos no le han dado
suficiente relevancia, han dicho eso son, pues no es que habló tarde, o pues no come sólido, cualquier cosa, o lleva chupete, a lo mejor eso en las primeras entrevistas no se te dice, lo dicen. porque no le dan importancia, Claro, a lo mejor, y no piensan que puede influir. Claro. Esos factores son muy importantes. Entonces, el trabajo también desde el colegio es estar continuamente con las familias, y si algo no nos ha quedado claro, volver a mantener esa tutoría con ellos para recabar el máximo de datos posibles, para, una vez abramos ya el expediente, pues ya poder tener muchos datos con los que solicitar esa ayuda externa para este niño. Y luego, pues muy bien lo que decía Monse, de todas las acciones que desde casa se realizan en el colegio, lo mismo, hablar mucho con los niños, incluso en esos niños que tienen dificultades, la tutora o la maestra tiene que hacer más hincapié para intentar sacarle las palabras, el que participe, para que no se te quede rezagado, el corregirle sin reñirle, o simplemente pronunciándolo tú bien y que él escuche la forma. Eso es muy importante, por imitación, claro. Sí, la forma sería no decirle nunca a un niño, eso no se dice así, jamás. Claro. Sino devolverle la palabra pronunciada correctamente. O incluso en forma de pregunta. Le devuelves la pregunta del objeto o de la palabra que él te ha dicho, y eso es una forma de corregir indirectamente. Claro. El niño no se siente mal y está aprendiendo el modelo correcto. Eso es muy importante. Esto es importante. Luego, hay otra cosa que llama mucho la atención, porque es verdad que a lo mejor en dos hermanos, del mismo padre y de la misma madre, que dices tú, vienen del mismo sitio, uno es una cotorra que no se calla en todo el día y el otro es como que no habla. Y vienen las preguntas de lo típico, este chique no parla. Y las abuelas y las madres siempre dicen, cuando hable ya verás, no se va a callar. Cuando un niño, ¿a qué edad nos tenemos que preocupar de si nuestro hijo no habla? Y no porque esté mudo, ni porque tenga ningún problema, sino porque no quiere hablar, no se sabe por qué, se comunica por gestos, y con las manos y con la cabeza. Depende, ahí entramos. Otra cosa que es fundamental también es nunca avanzar nosotros, cuando un niño viene a pedirnos algo, no adelantarnos y dárselo antes de que nos lo pida. Siempre esperar, tener paciencia, ser pausados y esperar que nos lo pida. Es una forma de favorecer ese lenguaje. Muy bien. Porque si ante cualquier sílaba que nos dice le decimos, sí, ¿qué quieres? ¡Chocolate! Claro, se lo estamos poniendo en bandeja para que se calle. Lo que hacemos es que ese niño no tiene la necesidad de expresarse para conseguir algo. O sea, le cubren las necesidades sin necesitar ese lenguaje. En ese sentido, la estimulación es necesaria de los padres, el intentar que los niños digan palabras, frases, que sigan una conversación, que hagan preguntas. ¿Cuándo nos preocupamos? Pues ya hemos dicho que el lenguaje se adquiere hasta los 6 años, etapa de infantil. Eso es muy importante. Muy importante. Normalmente los padres en eso son muy listos, porque enseguida comparan con compañeros, con amiguitos, enseguida se dan cuenta. Evidentemente, si un niño habla con unas personas, con otras no, en unos ambientes sí, en otros no, ahí hablaríamos de otra cosa, que es el mutismo selectivo. ¿no? Eso sería otra cosa. Sí. Pero si simplemente son niños que tienen poco lenguaje, pues podría ser debido a veces precisamente a eso, a que los padres cubren las necesidades antes de que lo expresen. En los colegios en eso va muy bien, porque normalmente las tutoras sí que exigen que ese niño hable y de esa forma fuerzan ese lenguaje. O sea que el colegio ahí sería un factor muy juega positivo. Un papel importante, muy ¿no? positivo. En este sentido. No tenemos tiempo para más. Ay, si es que aquí hay mucho tema. Yo creo que Montserrat tienes que volver en otra ocasión. Unas pinceladas. Hemos hablado muy poquito para todo lo que se podría haber hablado. Es que hay mucho. Muy poquito porque es muchísimo. El campo es muy amplio. Muy amplio y bueno, simplemente hemos hablado un poquito del lenguaje. Pero yo creo que has dado algunas claves importantes, Montserrat, como no adelantarnos a lo que nos quiere decir, esperar a que lo digan, no hablarles de manera incorrecta, hablar más con los peques, dejar un poquito los videojuegos, la tele, etcétera, etcétera. Una alimentación sólida, los chupetes no alargarlos, el corregir
indirectamente, Sí. no decir nunca si no se dice. Exactamente, nunca. Esto Nunca. también es importante. Montserrat Pérez, muchísimas gracias De de acuerdo. verdad por venir. Encantada. Begoña Juan, muchísimas gracias. A vosotros Qué siempre. cortito se me ha hecho De esto verdad. hoy. Nos quedamos con las noticias, con el avance informativo a la vuelta. Noticias de proximidad de nuestro boletín informativo local. No se marchen.